Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy tendremos una entrevista con la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas. Ella es presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ella nos hablará sobre el balance de su gestión y además nos dará a conocer las estrategias que ha aplicado frente a esta pandemia, el COVID-19. También tenemos las acostumbradas noticias regionales. Quédese con nosotros. Esto es Penalistas. Y en la semana se desarrolló un evento de capacitación organizado por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial junto al Instituto Nacional Penitenciario. Veamos la nota. Personal del INPE y Poder Judicial implementan uso de herramienta tecnológica destinada al envío y recepción de resoluciones judiciales. Un total de 198 personas participaron de la capacitación sobre el uso del sistema de envío y recepción de resoluciones judiciales entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario INPE, con fines de inscripción en el registro penitenciario. La actividad programada por el INPE contó para su despliegue con el apoyo de la unidad del equipo de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial, la cual se inició el pasado 30 de junio y culminó el 7 de julio último. El consejero y presidente de la unidad del equipo técnico del Código Procesal Penal, doctor Gustavo Álvarez Trujillo, precisó que ante la declaratoria de emergencia nacional y las medidas de aislamiento social obligatorio, ambas instituciones promovieron y afianzaron las relaciones interinstitucionales, buscando simplificar administrativamente los protocolos entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, mediante el empleo de la tecnología que permite la interoperatividad para el envío y registro de resoluciones judiciales y el INPE con fines de inscripción en el registro penitenciario. Con esta actividad se cierra el flujo de actividades interinstitucionales previstas por el Decreto Legislativo 1513. Por un lado, la mesa de partes virtual en materia penal implementada por el Poder Judicial permitirá que desde el INPE se remita vía web los expedientes de beneficios penitenciarios solicitados por los internos de todos los penales del país, mientras que el sistema o aplicativo implementado por el INPE permitirá que por el mismo medio se remita con toda seguridad las órdenes de libertad de los internos, dispuesta por los jueces competentes. De ese modo, se posibilita el trabajo remoto orientado a evitar la propagación del COVID-19. En un informe especial presentaremos las conclusiones del conversatorio internacional denominado Justicia Penal en tiempos de COVID. Este evento fue organizado por la Corte Superior de Justicia de San Martín. Importante conversatorio internacional denominado Justicia Penal en tiempos de COVID se desarrolló el pasado 1, 2, 3 de julio del presente año. El evento fue organizado por la Corte Superior de Justicia de San Martín, con el respaldo de la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial. Figuras del ámbito jurídico penal a nivel internacional fueron partícipes de este cónclave, donde tuvo participación del acto inaugural el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la unidad del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal. En el Perú hemos tenido, enhorabuena, magistrados muy proactivos que a pesar de encontrarnos en cuarentena, a pesar de estar conociendo procesos que no necesariamente habían sido considerados de emergencia, han continuado realizando sus audiencias, han continuado llevando a cabo juzgamientos incluso. Bueno, sin más, y cumpliendo el encargo, ¿no?, del señor presidente de Corte, procedo a la inauguración del conversatorio internacional Justicia Penal en tiempos del COVID-19. La primera conferencia estuvo a cargo del doctor José María Asensio Gallego, quien nos habló sobre la justicia penal en España
en tiempos de pandemia. El magistrado es juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, profesor universitario en la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho con premio extraordinario de doctorado. En esta corta intervención me quiero referir a la compleja cuestión de las excarcelaciones de presos por causa del COVID-19. ¿Qué ha ocurrido en España? Si bien es cierto que muchos abogados defensores han solicitado la excarcelación de sus clientes, han sido pocas las ocasiones en las que ésta se ha materializado. Y cuando esto ha ocurrido, se ha dado fundamentalmente en presos que se encontraban ya en el tercer grado penitenciario, un grado que se aplica a los internos que por sus circunstancias personales y penitenciarias están ya capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Por Perú, el doctor Jorge Luis Salas Arenas nos habló sobre la virtualidad judicial y pandemia. Él es juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y docente universitario. Hoy día no nos queda sino ponernos a trabajar de la manera más razonable posible, ¿no?, con las limitaciones que la virtualidad ofrece respecto a la inmediación, para evitar dejar a la colectividad sin justicia penal, sobre todo en estas condiciones tan especiales en que nos hallamos. Un pueblo sin justicia de la autoridad se convierte en un pueblo que hace autojusticia. Entonces, yo creo que la dicotomía, la posibilidad de abandonar el ánimo de hacer justicia en estas condiciones sería un acto poco responsable. Así que yo me permito a todos a decirles y hacer presente que ya discutiremos más adelante, ¿no?, cuando las aguas estén más calmas, ¿no?, discutiremos sobre la importancia y la trascendencia de la presencialidad. Ahora lo que nos queda hacer es trabajar fuertemente para darle racionalidad a la virtualidad. Debemos procurar, por tanto, que la aplicación de las tecnologías nos acerquen a la mayor cantidad de variables del juicio justo, la mayor cantidad, que el sacrificio a las variables del juicio justo sea de menor entidad, de la menor entidad, que solo los más prescindibles o los más remotos sean sacrificados. Pero lo esencial se mantenga. Debemos vigilar que eso sea así, para tener un juicio razonable, en condiciones de pandemia, ¿no? En condiciones de pandemia. No paralizar el sistema judicial, pero tampoco desconocer los derechos esenciales. ¿Sí? Creo que esta es una reflexión importante desde mi perspectiva. La siguiente conferencia estuvo a cargo del doctor Francisco William Paredes Sabela, quien nos habló de la justicia y el COVID en El Salvador. Él es abogado y notario, docente universitario, capacitador institucional, acreditado como facilitador interno de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, secretario en funciones del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional del Centro Judicial Isidro Menéndez de la capital. No es fácil llevar a cabo todos los retos que implica tener una justicia de carácter electrónico. Los retos en cuanto a costes, en cuanto a formación de los actores, es muy grande, es muy gigantesca, pero hay que dar el paso, debemos de dar el paso, porque si no lo damos, nos quedamos atrás. La doctora Paola Zuluaga Montaña nos habló sobre las medidas administrativas y herramientas tecnológicas en tiempos de pandemia al servicio de la justicia en Colombia. Ella es directora del Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá, Colombia. Por Perú, el doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya explicó la experiencia del sistema anticorrupción peruano en tiempos de la pandemia. Él es juez superior titular, integrante de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y docente universitario. En conclusión, hemos expresado razones de tipo humanitario para poder sustituir la prisión preventiva por la detención domiciliaria. Y esas razones de tipo humanitario han sido con la finalidad de poder salvaguardar la vida y la salud de los internos que son mayores de edad, que padecen de enfermedades graves o incurables o que padecen de enfermedades
que constituyen factores de riesgo en este contexto de la pandemia. Desde Paraguay, el doctor José Félix Fernández Bilbao disertó sobre la justicia y pandemia desde la postura de la defensa en Paraguay. Él es defensor público de juicios orales y docente universitario. Nuestro compatriota Rogelio Serafín Sea Pantigoso destacó la participación del juez y las estrategias de la defensa en tiempos de COVID desde una visión analítica. Él es juez especializado en lo penal del Distrito Judicial de la Selva Central y docente universitario. Son circunstancias nuevas que tenemos que afrontar en este estado de emergencia sanitaria. Pues ahora las audiencias ya no van a ser presenciales, sino las audiencias tienen que ser virtuales. Ya felizmente el Consejo Ejecutivo ha dado una resolución administrativa mediante el cual nos da guías, pero estas guías tienen que ser compatibilizadas también con principios fundamentales contenidos en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Y a continuación presentamos nuestras acostumbradas noticias regionales. Corte de Moquegua condenó a cadena perpetua a sujeto que abusó de menor de edad en Centro Poblado San Antonio. El juzgado penal colegiado de la provincia Mariscal Nieto condenó a cadena perpetua a Daniel Mamani Pino, sujeto que abusó sexualmente de una menor de edad. El tribunal, integrado por los jueces Luis Antonio Talavera Herrera, Claudio Washington Altamirano Bellido y Víctor Mauricio Hernani Neira Ceballos, impusieron la máxima pena. Actualmente, Daniel Mamani Pino cumple prisión preventiva en Centro Penitenciario de Moquegua y pasará el resto de sus días en prisión, al ser condenado a la cadena perpetua. Ordenan 9 meses de prisión preventiva para ingeniero acusado de asesinar a trabajadora de empresa telefónica en El Santa. La jueza del 8º Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa ordenó el internamiento preventivo en el penal de Cambio El Puente de Juan Carlos Elar Ponce Esquivel, principal sospechoso del crimen de la joven trabajadora de la empresa Entel, Cindy Rosa Cisneros. El ingeniero será procesado por el delito de feminicidio y, de ser encontrado culpable, recibiría una condena no menor de 20 años de cárcel. Corte de Moquegua dispuso el cese de prisión preventiva de 6 internos. Mediante resolución colectiva dictada por el Juzgado de Emergencia Penitenciaria de Moquegua, a cargo de la doctora Ruth Daisy Coaila Quispe, dispuso el cese de prisión preventiva de los internos Ervin Chávez Luque, Carlos Alberto Calizaya Zonco, Julio René Vilcacuro, Alexander Miguel Pacheco Zapata y Cristian Fernando Laime Apaza, al considerar que aquellos cumplen con todos los requisitos exigidos por el Decreto Legislativo 1315, produciéndose su variación por la medida de comparecencia con restricciones, así como la ejecución de la inmediata libertad de todos los procesados. Y tal como lo anunciáramos hoy al inicio del programa, está con nosotros la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas. Ella es la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias por la invitación a este programa tan importante de la UETI penal, que está siendo dirigido tan acertadamente por el doctor Álvarez, que permite a todas las cortes llegar a todos los hogares, a los magistrados, a los trabajadores jurisdiccionales y administrativos, a efectos de poder dar a conocer todo nuestro trabajo. Muy interesante, como vuelvo a repetir, muchas gracias por su invitación. Doctora, ¿cómo afectó el estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 al plan de trabajo anual que tenía establecido la Corte Superior de Justicia del Callao? Y también cómo es que se afrontó esta situación. Efectivamente, el tema del COVID o la pandemia ha afectado a todas las instituciones nacionales, extranjeras, y no podía estar ajeno a la Corte del Callao. Pero felizmente pudimos reaccionar inmediatamente cambiando de sistema de trabajo. Lo que eran las audiencias presenciales, tuvimos que tomar por un trabajo remoto audiencias virtuales. Fundamentalmente ello
hacer un rediseño respecto al personal, cómo debía laborar, al menos en el área de emergencia. Pese a esta situación tan difícil que estamos pasando, hemos podido organizarnos bien. ¿Cuál ha sido la productividad de la Corte Superior de Justicia del Callao, pese a las limitaciones que se ha tenido en este estado de emergencia nacional? La Corte ha estado siempre preocupada en tener buena producción, porque con ello atendemos a la mayor cantidad de justiciables y a todos aquellos que recurren a nuestra Corte, porque tenemos siempre presente que el servicio a la sociedad debe estar en primer lugar como punto de ascenso, como punto de inicio y de fin. Es así que la Corte ha atendido 21 casos para la conversión de penas, 87 casos de cese de prisión preventiva, 97 prolongaciones de pena, 43 beneficios penitenciarios y 243 habeas corpus. Como ustedes han podido escuchar, tiene relación con el tema de la libertad, porque no nos olvidemos que la libertad es un derecho fundamental después de la vida para poder atender. Con esa misión y con esa meta es que hemos atendido rápidamente todos estos aspectos que tienen que ver con la libertad. Y otro tema que también ha resultado importante para nuestro caso es el tema de la violencia familiar. La violencia familiar, sobre todo en este periodo de confinamiento, ha sido fundamental porque, si bien es cierto, los índices de criminalidad en la etapa inicial de la pandemia bajó enormemente, creció un tanto el tema de la violencia familiar, porque pareciera que al estar las familias recluidas dentro de la casa familiar o de un mismo ambiente, los temperamentos, las formas de pensar, etcétera, ha hecho que la violencia familiar se incremente. Es por eso que esta Corte ha tenido 522 casos aproximadamente de protección familiar que se ha otorgado desde el 16 de marzo hasta el 7 de junio, que como estadística ya establecida tenemos hasta el momento. Ya que ha tocado los casos de violencia contra la mujer, infórmenos si esto incrementó en el estado de emergencia, es decir, durante la pandemia en el Distrito Judicial del Callao. Bien, el tema familiar con este tema de la pandemia ha crecido enormemente, porque a raíz de las medidas sanitarias que se han tenido que dictar, donde las familias tenían que confinarse en sus hogares o en determinados lugares que ellos han definido, que ha generado que cada miembro que tiene sus propias características, su propia personalidad, tengan que confluir y muchas veces chocar tanto en su personalidad, en su forma de actuar, ¿no? ¿Y qué ha merecido? Ha merecido que los juzgados de violencia familiar tengan que atender muchos más casos a efectos de dar protección por violencia familiar. Se ha visto en algunos, por conveniente, colocarles el botón de pánico, a fin de que las víctimas, cuando son atacadas o se le pretende agredir, activen inmediatamente el botón de pánico para que las autoridades del entorno inmediatamente se acerquen a fin de darles la protección necesaria. Asimismo, tenemos el CEN, que es el Centro de Emergencia de la Mujer, donde el Ministerio de la Mujer ha proveído de especialistas, psicólogos, médicos, profesionales de diversas materias, a fin de que las víctimas de violencia familiar sean atendidas inmediatamente. Y nosotros, la Corte del Callao, es la única corte que tiene albergado un centro de emergencia de la mujer en nuestro local de 2 de Mayo. ¿Cómo se ha desarrollado la coordinación con el INPE luego de que los juzgados resolvieran prisiones preventivas o sentencias contra los procesados y o investigados?
El problema del INPE respecto a las detenciones en la carceleta del Callao ha ido creciendo enormemente. ¿Por qué? Porque nosotros somos una carceleta, si bien es cierto, un tanto mayor frente a otras carceletas, porque tenemos 4 subdivisiones para poder albergar. Y en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo, que las Cortes deberíamos albergar a estos detenidos que van a ser trasladados a los penales, hemos venido albergando a diversos detenidos de todas las Cortes de Lima, Ventanilla, etc. Pero esta situación nos ha generado un hacinamiento enorme en nuestra carceleta y ello evidentemente tenía que resolverse porque podíamos generar contagiados por el COVID. Además, los internos que se encuentran en la carceleta no tienen los beneficios que tienen en el penal. Cuando están en el penal pueden salir al patio, tienen sus alimentos y no están confinados a un espacio muy reducido donde tampoco la alimentación está asegurada. Y además, la policía judicial no está obligado a cuidarlos más allá de los términos legales de 24 horas, como es el caso. Esta situación, ¿qué nos ha motivado? A recurrir a las altas instancias a efectos de resolver antes de que encontremos situaciones graves. Hemos recurrido ante el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, el doctor Fernando Castañeda, nos ha atendido muy amablemente a efectos de resolver. Dispuso al jefe del INPE, el señor Rafael Castillo, quien nos pidió una relación de los detenidos. Se los hemos alcanzado inmediatamente y se está disponiendo el deshacinamiento de nuestra carceleta, logro que para nosotros es importante para cuidar la salud no solamente de los detenidos, sino de todos aquellos que trabajan en esa área. Y eso consideramos es una responsabilidad grande que todos debemos asumir. ¿Qué logros ha obtenido su distrito judicial y qué se debió implementar para hacer frente a las limitaciones que se han venido presentando? Bien, la Corte del Callao, pese a este problema de la pandemia, no se ha quedado estática. Hemos tenido que seguir luchando y bregando para seguir creciendo como institución, asumiendo los nuevos retos en este periodo, como es el trabajo remoto. Para ello, gracias a la ayuda de la doctora Elvia Barrios, hemos logrado que venga el módulo de violencia familiar. Por consiguiente, estamos implementándolo para los efectos de poder atender lo que ya hemos venido diciendo, el incremento de la violencia familiar y de una atención pronta y oportuna. Es así que se está creando más juzgados de violencia familiar, más juzgados de JIP, que son juzgados de investigación preparatoria, juzgados unipersonales, un juzgado colegiado, y también estamos pidiendo que la sala transitoria que se encuentra en el local 2 de Mayo, donde va a funcionar este módulo de violencia familiar, también asuma competencia sobre violencia familiar. Creo que es un gran avance para la población chalaca, para que se sienta más segura, más atendida dentro de un rubro, ¿no?, grande que es la violencia familiar. Asimismo, nuestra Corte está viendo que venga el eje, que es el expediente judicial electrónico para el área laboral. ¿Qué nos permite el eje? El eje nos permite que las demandas, que las resoluciones y las notificaciones sea de manera virtual.
Es así que el justiciable, su abogado, donde quiera que se encuentren en su domicilio, se encuentren en el país o se encuentren en el extranjero, pueda comunicarse y saber cómo está su expediente, sin necesidad de recurrir a la Corte como se viene haciendo en la actualidad. Consecuentemente, estas medidas son fundamentales y quiero agradecer por este medio al doctor Lama y a todo el Consejo Ejecutivo que hayan visto en la Corte del Callao un espacio para aplicar este expediente electrónico que también contribuye a transparentar todos los actos judiciales en esta especialidad laboral. Asimismo, estamos en el ámbito penal generando reuniones con la Comisión Interinstitucional que está formado por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio Público, por los defensores públicos, a efectos de poder desarrollar un trabajo de interoperatividad en esta área. ¿Qué queremos con ello? Ponernos de acuerdo cómo resolver rápidamente los problemas institucionales, donde incluye también a la Policía Nacional. Que una vez que la denuncia es efectuada a la Policía Nacional, el Ministerio Público, por un canal digital, tenga conocimiento inmediato de aquella denuncia y resuelva si hay alguna situación urgente que resolver. Y por ese mismo medio digital venga al Poder Judicial para ver si hay una medida de protección urgente o alguna situación que resolver de manera rápida. Y si tenemos acusaciones u otros, también se conduzcan por este medio digital de manera rápida. A ello se suma la mesa de partes inicialmente virtual, que ya a partir del lunes estamos pasando a la mesa de partes electrónica a través de una casilla electrónica donde también pueden acceder, se encuentren en el Perú o en el extranjero, al conocimiento de sus expedientes. Es decir, estamos pasando a este mundo cibernético, donde queremos que los justiciables, que los jueces, el personal administrativo y jurisdiccional puedan ser atendidos rápido, de manera inmediata y siempre con eso que decimos, con transparencia. De otro lado, nuestra Corte del Callao está trabajando a través de la CRAC, que es la Comisión Regional de Anticorrupción, en estos temas de anticorrupción, a fin de que nuestra región del Callao y también, por supuesto, y de manera primogénita, porque la presidencia lo tiene la Corte del Callao, de lucha contra la corrupción, de transparentar todos los actos y felizmente que este tema de la tecnología nos ayuda mucho para que todos puedan resolverlo de manera pública y pueda llegar a todos los confines del Perú y del mundo la manera como venimos trabajando. Esos más o menos son aspectos que venimos laborando de manera transversal en aras de que la Corte del Callao sea un ejemplo de lo que es transparencia, anticorrupción y efectivo servicio a la sociedad. Doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, muchas gracias por concedernos esta interesante entrevista. Sabemos de su ardua labor y es por ello que también le hemos invitado a este programa. Ya sabe que las puertas de penalistas están abiertas para su distrito judicial y todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Muchas gracias por habernos escuchado, por tener presente todo nuestro plan de trabajo, los avances que ha tenido nuestra Corte, las estadísticas que presentamos y ojalá sirva como un tamiz para poder avanzar todos juntos en lo que es el trabajo del Poder Judicial y concretamente con la UETI penal. Nuevamente, muchas gracias por todo. Y de esta manera hemos llegado a la parte final del programa.
El agradecimiento a todos ustedes por su sintonía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Ahora también estamos en Justicia TV, el canal de los jueces peruanos. Hasta la próxima.